Saludos desde Oaxaca, México. Me complace mucho que me acompañes para dar lectura y para analizar Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Nos habíamos quedado en el versículo 12. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En los versículos anteriores veíamos que en los versículos 1 a 11 aprendemos acerca de las pruebas y notábamos que del versículo 12 al 17, donde hemos leído en esta ocasión, encontramos el tema de las tentaciones. Y en los versículos anteriores que tienen que ver con la prueba, veíamos que del versículo 1 al versículo 4, la prueba produce en nosotros paciencia o perseverancia. Y veíamos del versículo 5 al versículo 11, en la última ocasión en la que estudiamos Santiago, que la prueba produce en nosotros también sabiduría, o más bien que requerimos de esa sabiduría durante la prueba. Y ahora el tema cambia un poco, porque ya no es la prueba, ahora es la tentación. Y entonces Santiago, él va a dar una bienaventuranza o una bendición. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hemos visto ya cuando hemos estudiado los salmos que la palabra bienaventurado significa bendecido o también significa feliz. Esta palabra va a volver a aparecer en el versículo más abajo en el capítulo. Podemos encontrar que se menciona en el versículo número 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces en el versículo 12, la bienaventuranza o la bendición es para aquel que soporta la tentación, y en el versículo 25, la bienaventuranza o también la bendición es para el que obedece la palabra del Señor. Esta es la misma palabra cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Él pronuncia esas bienaventuranzas, es la misma palabra en el griego, y podemos notar cómo hay esta promesa de bendición para aquel que no cae en la mira o en el objetivo de la tentación, que es que uno peque. Ahora, hay cosas que al razonamiento humano pues no tienen sentido, pero sabemos que en lo espiritual claro que lo tienen. Por ejemplo, en el versículo 2 debemos de tener gozo cuando hay prueba. Normalmente no asociaríamos esas dos cosas la una con la otra. En el versículo 3 veíamos que la prueba resulta en que haya perseverancia en nuestras vidas. Uno pensaría que la prueba más bien nos haría tirar la toalla, desanimarnos, pero es todo lo contrario, produce perseverancia. En el versículo 4 vemos que la prueba nos hace estar completos
o perfectos. Pensaríamos que, mejor dicho, estaríamos incompletos y sufriríamos tragedias y necesidades en la vida, pero Dios dice es lo contrario. Estas cosas amargas, complicadas, son cosas que nos equipan, que nos hacen completos. Y ahora encontramos algo que quizás suene extraño, pero que es tan cierto, que hay una bendición para aquel que pueda librar la situación adversa que busca que cometamos pecado. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación en el griego es la misma palabra que se emplea para hablar de la prueba y para hablar de la tentación. Ahora, ¿cómo sabemos que en este caso, en esta sección del capítulo, no se está refiriendo a la prueba sino a la tentación? Bueno, porque el contexto nos los va a mostrar. Vamos a ver en unos momentos cómo es que el escritor hace claro que no es Dios el que trae la tentación. O sea que veíamos en los versículos anteriores que Dios sí prueba. Dios sí busca situaciones para nuestras vidas que examinan nuestra fe para ayudarnos. Pero en este contexto podemos ver que la palabra, aunque es igual en el original, encontramos que no puede ser la prueba, sino es la tentación, porque la tentación busca nuestro mal, nuestro pecar. Y dice Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Esta palabra prueba tiene que ver con, en ese tiempo la manejaban esta palabra al hablar de monedas o de dinero que era genuino. Lo utilizaban esta palabra y la encontramos en otros versículos del Nuevo Testamento como siendo aprobados. Y entonces Santiago, él está hablando de aquel que cuando resiste la prueba o resiste esta situación que lo va a desaprobar, realmente lo aprueba delante de Dios. Y lo que se le promete a la persona que resista la prueba, que soporte la tentación, será que él o ella recibirá la corona de vida. Después de que el Señor Jesucristo venga y arrebate a su iglesia, se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo, en el cual el Señor Jesucristo va a analizar la vida de cada uno de los creyentes y Él va a galardonar el servicio que nosotros le hayamos brindado a Él. Por ejemplo, en Mateo leemos que Él recompensará la hospitalidad. En 1 Corintios 9 leemos que Él va a galardonar la constancia. En Filipenses 4 y en 1 Tesalonicenses 2, Él va a dar una corona para aquellos que se ejerciten en el evangelismo, los que ganan almas. En 2 de Timoteo 4, Él va a recompensar la expectación de la venida de su Hijo. Los que aman la venida del Señor serán recompensados. 1 de Pedro 5, los pastores van a ser recompensados. Aquellos hermanos que dieron sus vidas, su tiempo, su corazón para el bien de las ovejas en la iglesia, el Señor se los va a recompensar. En Apocalipsis 3 vemos que el Señor va a recompensar a aquellos que sufren persecución, aquellos que mueren por causa del Evangelio. Y aquí en Santiago capítulo 1 y versículo 12 encontramos que Dios va a recompensar la pureza. Vivimos en tiempos y en una sociedad donde la pureza es algo de la cual se mofan, se burlan, donde es bien visto vivir y practicar el pecado, pero más bien Dios, Él aquí nos muestra cómo Él valora tanto la pureza que un día Él te va a galardonar por haber guardado esa santidad delante de Él a pesar de las tentaciones que vienen. Y dice ahí que esta corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Entonces aquí Santiago nos da el fundamento o el secreto por el cual creyentes no caen en la tentación, es porque aman a Dios. Porque aman a Dios. Esa es la razón por la que no caen en el pecado. Pasamos al versículo 13 y Santiago continúa hablando de la tentación y nos va a abrir nuestro panorama acerca de este tema tan delicado y tan importante. Y él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que encontramos aquí la afirmación que no hay ninguna duda de que la tentación es imposible que venga por parte de Dios. Dios nos prueba para ayudarnos. Vamos a ver que el enemigo o nuestra propia carne nos tientan para destruirnos. Son dos cosas muy diferentes. Puedo ver, por ejemplo, en la experiencia de José, el hijo de Jacob en el Génesis. Vemos la experiencia de ser tentado por aquella mujer de Potifar, que se acostara con ella. Esa es una tentación. Eso era algo enfocado en poder dañar la vida de José, dañar su testimonio, dañar su pureza, todo lo demás. Pero ahora lo vemos en la cárcel. Él es puesto en la cárcel después de esta falsa acusación. Y ahí podemos ver que es Dios el que no lo está tentando, lo está probando. Dios lo acompañó en la cárcel. Leemos esas preciosas palabras que Dios estaba con él. Y Dios lo que estaba haciendo era tratar de ayudar a José, fortalecer su fe, que José aprendiera paciencia, que José fuera perseverante, que José pudiera guardar esa obediencia que él quería tener hacia con Dios. Y dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal. Esto nos hace ver una de las razones por las que Dios no nos puede tentar es que Él mismo no es tentado por el mal. Y si Él no es tentado por el mal, Él no puede tentar a otros por el mal. Esto nos enseña una divina verdad que debemos de estar muy seguros de ella, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que profesan ser cristianos, pero ellos indican que Cristo no pecó, pero pudo haber pecado. Y eso es completamente blasfemo, es incorrecto, es falsa doctrina. Hay tres cosas que podemos ver en cuanto a la perfección o lo que a veces es llamada la impecabilidad de Jesucristo. Número 1, no pecó. Número 2, no podía pecar. Pero aún más, número 3, este versículo nos indica que él no podía ni ser tentado para pecar. Eso quiere decir que cuando aún el diablo, allá en el desierto, le tentó de una y de otra manera, lo tentó, pero en sí no había esa batalla en él para ver si iba a pecar o no iba a pecar, como ocurre en ti y en mí. Cristo no pecó, no podía pecar y tampoco él podía ser tentado por el pecado. Y por esa razón, Santiago dice acerca de Dios, ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. Y vamos a ver que podemos ser tentados por nuestra propia carne, podemos ser tentados por Satanás, como mencionamos el ejemplo de la tentación del Señor en el desierto en Lucas 4, pero Dios jamás nos tienta. Cuando el Señor Jesucristo hizo esa oración modelo de ejemplo, cuando los discípulos le pidieron ayuda para que les enseñara cómo orar, el Señor dice, no nos metas en tentación. Otra vez, esa traducción mejor hubiera sido la prueba. No nos metas en la prueba. Dios no puede tentar. Esa es la enseñanza consistente a lo largo de toda la palabra de Dios. Pasamos al versículo 14 y Santiago ahora nos va a decir cómo es que se maneja o cómo es que ocurre la tentación. Si no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? Bueno, Santiago dice, cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces, ¿cómo es que cada uno es tentado? De manera que el problema reside en uno. Otra cosa que podemos notar es que este es un problema que todos tenemos. No hay ni un solo creyente sobre la faz de la tierra que no batalle con la tentación. Por más tiempo que tenga en las cosas de Dios, por más conocimiento que tenga de las Escrituras, por mejor orador que sea de la palabra, todos somos tentados. Cuando cada uno es tentado, dice Santiago. Y el contexto aquí nos hace ver que cada uno es tentado. O sea, no podemos culpar a Dios de que somos tentados. Eso nunca puede ocurrir. Y aunque el diablo a veces nos puede tentar, tampoco siempre podemos culpar al diablo. Entonces no culpe a Dios cuando haya cometido pecado. Es que Dios me puso en... No, Dios no puede hacer eso. Tampoco culpe al diablo siempre, porque no es siempre el diablo el que te tienta, sino, dice Santiago, la tentación es de su propia concupiscencia. Y esa palabra un poco larga que quizás no manejamos mucho en nuestro vocabulario, sencillamente significa concupiscencia, un deseo a lo prohibido. La envidia, el enojo, los deseos, las pasiones sexuales. Santiago habla de la concupiscencia. Y esto es algo, hermanos y hermanas, con lo que tenemos que tener mucho cuidado. La concupiscencia. Porque vamos a ver en el versículo 15 que la concupiscencia se transfiere en el acto y el acto involucra o resulta en la muerte. Entonces, si nosotros podemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nos vamos a evitar tristezas y tragedias en nuestra vida. Pero rápidamente esta palabra concupiscencia. En 2 de Timoteo 2:22 es la misma palabra ahí que se menciona pasiones. Pasiones juveniles. Esa es la misma palabra concupiscencia. En Gálatas 5:16 la misma palabra es llamada ahí deseos de la carne. En Efesios 4:22 son llamados deseos engañosos. En Colosenses 3:5 son malos deseos. En 1 Tesalonicenses 4:5 son pasiones de concupiscencia. Y en 1 de Timoteo 6:9 son codicias necias y dañosas. Y entonces vemos ahí lo grave, lo serio que es este problema de los pensamientos, de los deseos, de las pasiones prohibidas, hacia lo prohibido. Y tú y yo tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros pensamientos. Porque Santiago, él describe la concupiscencia de dos maneras. Él dice, es atraído, número 1, y número 2 es seducido. Esta palabra atraído en el griego la utilizaban para hablar de la carnada que iba en el anzuelo para el que iba a pescar. Y el pez en cierta manera era engañado. Al morder la carnada, él mordía el anzuelo y quedaba ahí. O también esta palabra era empleada para hablar de las trampas que ponían en el campo. Y quizás ponían un pedazo de carne para que llegara un animal y quedara apresado. Y así es la concupiscencia. Es como una trampa. Pero no solamente es atraído, dice Santiago, es seducido. Y esta palabra seducido significa engañar. Y entonces yo quiero animarnos a cada uno de nosotros que podamos tener mucho cuidado en lo que pensamos. El apóstol Pablo nos ayuda con esto en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Él nos recomienda en qué es lo que deberíamos de pensar. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces en estas cosas de las que menciona Pablo son las que deberíamos de pensar en ellas.
Ahora pasamos al versículo 15 y vamos a ver la cadena que nos presenta Santiago en cuanto a la tentación. Primero viene la concupiscencia, dice Santiago. Después que haya concebido, da a luz el pecado. Y número 3, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te acuerdas de esa triste historia en 2 de Samuel capítulo 11, cuando David comete pecado con Betsabé? Vamos a ir para atrás. El bebé no muere por casualidad. Ahí tenemos la muerte. Pero vamos a retroceder. David no se encontró de un momento para otro con Betsabé en cama, cometiendo adulterio. O también hablando de la muerte del esposo de Betsabé, de Urías, la muerte. David no se encontró por pura casualidad en cama con Betsabé. Todo comenzó, volvemos para atrás, damos un paso para atrás, la concupiscencia. David vio a Betsabé bañándose, la deseó, tuvo esa concupiscencia, ese deseo prohibido, y entonces él cometió ese terrible pecado. Y entonces quiero que nos detengamos y podamos aplicar esto a nuestras vidas, que tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Ahorita durante la cuarentena y aún cuando no hay cuarentena, pero sí tengo la preocupación durante este tiempo que estamos pasando tanto tiempo en casa, donde tenemos mucho tiempo disponible. ¿Qué es lo que estamos mirando? Revistas, películas, cosas en la computadora, en el celular. ¿Estas cosas nos llevan a más santidad o nos llevan a pensar en el pecado? Es incómodo hablar de estas cosas, pero son necesarias. Si tú y yo vemos una imagen, una escena sexual en una computadora, en una película, en el celular, una imagen, una película, lo que sea, somos humanos. Eso naturalmente va a generar que pensemos en este tipo de cuestiones, no solamente mientras lo estamos observando, sino después, y ese es el peligro. No solamente es la posibilidad de que yo desee, yo codicie hacia algo que estoy mirando, hacia una mujer o un hombre, pero el detalle es que Santiago me enseña que yo después, si no tengo cuidado con mis pensamientos, yo voy a querer cometer ese pecado yo mismo. Entonces, te animo a que tengas cuidado con lo que estás mirando. No te pongas en situaciones donde tengas una televisión o una computadora o una celular y estés a solas. Haz lo que tengas que hacer en esos aparatos donde te vean otros, donde esté tu familia. Haz como Job y yo también, el pacto con nuestros ojos de no mirar a una mujer, o si eres mujer, a un hombre y desearla y cometer pecado. Dios nos ayude a poder tener mucho cuidado con lo que estamos mirando. La pornografía creo que es algo mucho más común entre nosotros de lo que queremos imaginarnos o aceptar. Y este es un problema que deberíamos de completamente alejarnos de él. Es un problema que esclaviza, es un pecado que nos hace pensar cosas muy feas y es una actividad que nos lleva a cometer el acto nosotros mismos. Y esto destruye nuestro testimonio, destruye familias y esto es algo que debemos de alejarnos de él completamente. Juan capítulo 10 y el versículo 10, Cristo habla de Satanás y él dice que él vino a robar, él vino a matar y a destruir. La tentación nos hace ver aquí es algo que nos seduce, algo que nos atrae. De alguna manera llegamos hasta pensar que vamos a recibir algo bueno de esto. A veces pensamos que nos lo hemos ganado, lo merecemos, a pesar de que es algo maligno. Hay tantas cosas que podemos pensar para tratar de justificarnos y poder estar en paz. Y entonces la concupiscencia lleva al pecado, el pecado a la muerte.
Y Santiago dice en el 16, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Y él va a decir qué es en lo que él no quiere que se equivoquen. Él dice en el versículo 17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Él va a llegar a este tema que él ha venido manejando, que no es Dios el que tienta. No, lo bueno, el don perfecto, la buena dádiva viene de lo alto, no viene de esta tierra, no viene de nuestra carne ni del enemigo, viene del cielo mismo. Y en el carácter de Dios vamos a ver que es imposible que Él pueda tentarnos. No solamente porque Él no puede ser tentado por el mal, vimos eso, y por lo tanto Él no puede tentar a nadie al mal. Pero la segunda cosa la vemos aquí. La segunda razón por la que Dios no puede tentarnos, porque Él es el Padre de las luces. Todo lo que tiene que ver con Dios es luz. Dios no puede tolerar, Él no puede tener comunión con las tinieblas. Él es el Padre de las luces. Y yo no sé si Santiago también tiene en mente aquí el sol, la luna, las estrellas. Vemos la perseverancia y la constancia. ¿Cuándo ha habido una noche que tú veas que no haya una luz, una estrella en los cielos brillando? Nunca. Siempre cumplen con esa función. ¿Cuándo has visto que en tu experiencia que el sol no salga o se ponga o que la luna no alumbre de noche? Siempre están ahí. Hay una constancia, una perseverancia. Y creo que esto también tiene que ver con lo que Santiago está hablando. Así como esos seres celestiales son constantes, son perseverantes, ¿cuánto más Dios? No, él dice, Santiago dice, no puede ser Dios. Dios no puede, por un lado, dar buenas dádivas y dones perfectos y luego en un momento dado hacer que alguien cometa pecado, tentarlo para que peque. Es imposible. No, Santiago dice acerca de Dios, y estas son palabras que deben de animarnos en estos días tan difíciles. No, dice Santiago, en el cual no hay mudanza. Esta palabra mudanza en el griego es la palabra de variar, de cambiar. No, en Dios no hay esa variabilidad. Dios no es un Dios cambiante. Por eso a veces hablamos de la inmutabilidad de Dios. Tú y yo somos mutables, porque un día somos de una manera y otro día somos de otro. Pero Dios es inmutable. Dice Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Santiago, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni la más mínima posibilidad, dice Santiago, que Dios varíe. No hay ni una sombra de variación en Dios. Él es fiel. Y entonces esto nos enseña dos cosas, hermanos. Número uno, que Dios sería imposible que Él te ponga en una situación donde tú vayas a pecar. Y la segunda, esto nos anima a saber que a pesar de las dificultades que estamos mirando a nuestro alrededor, en nuestras familias, en cuanto a todo lo que estamos viviendo, nosotros podemos tener la confianza y la seguridad que Dios no cambia y que el mismo que nos ayudó ayer es el que nos ayudará hoy y por lo tanto es el mismo que nos ayudará mañana. Y entonces del versículo 12 al 17 tenemos la tentación en Santiago capítulo 1. Gracias por acompañarme. Si tú deseas recibir notificaciones de cuando subimos más videos de estudios como este que estamos dando, puedes suscribirte a nuestro canal en el botón que aparece ahí abajo del video, el rojo. Tú le puedes dar ahí clic y te suscribirás a nuestro canal. O también puedes recibir material al suscribirte a nuestra página, escritos que publicamos. También ahí tenemos himnos, cantos, tenemos estudios que tú puedes realizar en casa en www.graciamasgracia.com. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión estudiando la palabra. Mucho ánimo. Dios te ayude a no caer en la tentación. Hasta la próxima.